Bueno, buenas tardes, hermanos. Después de haber estado en el culto de adoración a nuestro Dios, seguimos contentos y alegres. Amén. Vamos a entrar a la lección número 19 ya. Lección 19 del libro que tenemos que se titula Pacto de Gracia, hermanos. El libro se titula Pacto de Gracia. Como ya se ha dicho, hermanos, el Pacto de Gracia, ¿sí? Desde el inicio de este año, un pacto de gracia es el acuerdo de Dios con la humanidad para la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo. Ahorita lo escuchamos en el mensaje que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es en todo. ¿Sí? El pacto de gracia también se anuncia en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento con la muerte y resurrección de Jesús, y es ofrecido a todos los que creen y se arrepienten. ¿Sí? Eso es lo que significa pacto de gracia. Finalmente, que es Jesucristo en todo, hermanos. Ahora, el movimiento, vamos a la lección número 19, pues hemos estado escuchando palabras que ni yo las había escuchado, ¿verdad? Hace dos lecciones anteriores se escuchó el antinomianismo. Y luego se escuchó la semana pasada, ¿cuál fue? Dispensacionalismo, ¿verdad? Pero son cosas que a veces, podemos entender que son cosas contrarias, por ejemplo, en un momento dado, hermanos, a nuestra doctrina. Y ahorita como lo leí en lo que significa el pacto de gracia, no es otra cosa más que Cristo es en todo. ¿Sí? Ahora, el título de la lección del día de hoy es Las raíces hebreas. ¿Sí? Raíces hebreas. Y esto pues es un movimiento que yo también pues no lo había escuchado. Raíces hebreas, ¿qué significa? ¿Sí? O como en la semana pasada, en la lección anterior, decía mi hermana Rosy, que su familia, mucha familia, ¿verdad?, es adventista, ¿verdad? Y es una doctrina que no va acorde a la doctrina de nosotros. ¿Sí? Entonces, esto también es un movimiento de raíces, titulado Raíces Hebreas, que apareció allá en los años 1980 y se hizo fuerte para el 1990. Ya estaba muy fuerte este movimiento, pero se inició en los Estados Unidos. Aquí en México no sé si está este movimiento, Raíces Hebreas. Yo no lo he escuchado. ¿Sí? Para entrar de lleno a la lección, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, porque nos das el ánimo, Padre Santo, para continuar, Señor, con ese gozo, Señor, que debemos de tener siempre cuando se trata, Padre, de atender, Señor, tu santa palabra, de escudriñarla a través, Señor,
de la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que es el que guiará esta lección, Señor, que tendremos el día de hoy, Padre Santo, porque todo es guiado, Señor, a través de tu santa palabra. Gracias te damos, Padre Santo, por mis hermanos aquí presentes, Señor, y nuevamente, Padre, con gratitud, Señor, te ofrecemos esta lección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el movimiento de raíces hebreas. La lectura bíblica, hermanos, para los que tienen el libro ahí, es en Romanos capítulo 2, del 17 al 29. No lo vamos a leer porque ya, bueno, ¿a qué horas es el horario de la comida? Yo aquí ya entiendo que el horario de comida es como a las 2 de la tarde, o estoy mal. Bueno, ahorita es antes, ¿verdad? Porque hasta yo vengo casi sin comer. A las 3 no. Bueno, pero trataremos de hacerlo un poquito rápido, ¿verdad? Porque la lección es larga, es muy larga, pero para poder entenderla bien, ¿verdad? Vamos a tener algunos aspectos aquí acerca de este movimiento de raíces hebreas. Y una parte está muy importante en este pasaje bíblico de Romanos 2, del 17 al 29, el cual se titula Los judíos y la ley. Para lo cual, hermanos, les invito a que lean este pasaje en sus casas, o lo leemos, hermano. Bueno, es un pasaje en el cual se habla precisamente, como dice ahí el título, los judíos y la ley. ¿Sí? ¿Quiénes eran los judíos y cómo tenían la ley ellos? ¿Verdad? Porque se empieza empieza ese pasaje de todo lo que hacían los judíos, como para levantarse el cuello, ¿no? Todo lo que hacían era muy bueno. Pero luego empieza el apóstol diciendo, y tú que eres judío y te jactas de que eres recto, ¿sí? Hurtas, de alguna manera, ¿va? Hurtas. Y así empieza diciendo a ese pasaje ahí acerca de los judíos y la ley. Y es que, hermanos, este movimiento de raíces hebreas tiene una peculiaridad muy importante acerca de creerse que son el pueblo judío, ¿verdad? El texto clave lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 16, que está muy interesante también. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿sí? Aquellos también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir este versículo, hermanos? Acerca de esta lección, movimiento, raíces hebreas. ¿Sí? También tengo otras ovejas, dice, ¿sí? Que no son de este redil y que andan dispersas ya tienen el conocimiento, pero pues andan distorsionadas por otros lados, ¿sí? Y aquellos también debo traer, dice ahí el versículo, y ellos oirán mi voz, y habrá un rebaño y solo un pastor.
¿Y ese pastor quién es, hermanos? Pues es Cristo, ¿verdad? El objetivo, fíjense, el objetivo, dice ahí, es comprender los errores doctrinales del movimiento de raíces hebreas, que aunque se trata de una corriente popular en muchos entornos del cristianismo, termina siendo una distorsión de las doctrinas de la iglesia y de la salvación. ¿Y por qué, hermanos? Porque dice ahí, fíjense, las raíces hebreas es un movimiento popular que ha atraído, fíjense, que ha atraído a creyentes, ¿sí? Por eso les preguntaba yo si no han escuchado ustedes este movimiento de raíces hebreas. Al menos yo no lo he escuchado, ¿sí? Pero es un movimiento que dicen que está muy fuerte, probablemente en Estados Unidos, ¿sí? Que dice que ha atraído a creyentes para involucrarse en las prácticas y tradiciones del judaísmo. Este movimiento plantea serios errores doctrinales, sobre todo en la comprensión del pacto de gracia, ¿sí? Bien, la ley mosaica, hermanos, yo por ahí encontré que la ley mosaica o la ley de Moisés o Torá es un conjunto de leyes religiosas dadas por Dios a los israelitas a través de Moisés y registradas en el Antiguo Testamento de la Biblia. ¿Sí? Hablando del movimiento Raíces Hebreas, ellos su doctrina la basan sobre todo en el Antiguo Testamento. Y dice ahí, bueno, ahora vamos a ver algunas cosas. Ahora veremos algunas características más comunes de las personas y congregaciones que han adoptado estas tendencias, hermanos. Y por eso les decía yo acerca del versículo que leímos de Juan, del Evangelio de Juan, es que andan dispersas las ovejas, ¿sí? Pero serán unidas, dice la palabra. Dice que este movimiento tiene una admiración y adopción de los usos y costumbres del pueblo judío. Tienen la práctica de cambiarse de nombre por uno judío, ¿sí? Tienen la práctica de cambiarse de nombre por uno judío. Ellos usan términos hebreos como Yeshua en lugar de Jesús y Shalom en lugar de buenos días. O sea, adoptan todo lo que es del pueblo judío. Tienen el anhelo, ¿sí? El anhelo de visitar Jerusalén porque es tierra santa y tener una experiencia de avivamiento espiritual. ¿Será necesario eso, hermanos? El avivamiento espiritual, ¿dónde lo tenemos? Todos los días, hermanos. El avivamiento espiritual, todos los días. ¿Qué necesidad de ir a visitar Jerusalén? Sí, es la tierra santa, ¿verdad? Pero acordémonos nosotros, nuestra doctrina es que Cristo vive aquí, ¿sí? Ellos tienen también mayor aprecio por el Antiguo Testamento y el idioma hebreo. Y al Nuevo Testamento lo tienen como escrituras de menor importancia, corrompidas por la cultura, según ellos, ¿sí? Según ellos. Tienen un gobierno terrenal de Jesucristo desde Jerusalén,
previo al juicio final. Esto es vivir, hermanos, en un terreno de qué me va a pasar el día de mañana. ¿Sí? Vivir así en una zozobra, pues es terrible. ¿Sí? Cuando lo vuelvo a repetir, hermanos, Cristo está aquí en nuestro corazón. ¿Sí? Tienen también la distinción entre Israel y la iglesia. La iglesia somos los gentiles, como si se tratara de dos pueblos diferentes, teniendo Dios un plan diferente para cada uno de ellos. Esa es la creencia de este movimiento. Ellos tienen la inclusión de elementos judíos para la adoración, como el uso de el cuerno shofar, las danzas judías con vestimentas del judaísmo y celebraciones del judaísmo. Bueno, aquí puedo yo entender que, no sé, si tengan estas raíces hebreas. No sé si lo han visto ustedes. Yo he visto cantos, ¿verdad? Cantos al Señor, donde salen a danzar así al frente. ¿Sí? Los jóvenes, mujeres y hombres, salen a danzar. ¿Sí? Y eso, pues, los presbiterianos no tenemos eso. ¿Sí? Estos movimientos de raíces hebreas, pues, los podemos ver, hermanos. Si usted ha conocido personas que adoptan estas prácticas, dice ahí el escritor, he ahí el movimiento de raíces hebreas. No sé si como en los videos que pasan, como les digo, pues suelen danzar al frente y están cantando el himno, el canto al Señor. Pero entonces son prácticas acerca de este movimiento, raíces hebreas, hermanos. Y es que este movimiento representa una distorsión del entendimiento correcto del plan de Dios y su pacto. Hay un pasaje bíblico, hermanos, que me gustaría que está ahí en el libro. Gálatas 3, 6 al 9. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Ahí, si se fijaron, hermanos, en este pasaje se repite varias veces la palabra fe. ¿Sí? ¿Hasta dónde está nuestra fe? Este pasaje nos ayuda a entender el error en el que se encuentra este movimiento, donde el apóstol Pablo establece una base teológica acerca de este movimiento raíces hebreas, que es por fe que los gentiles somos bendecidos. ¿Sí? Solo por fe. ¿Sí? Porque Abraham lo que hizo fue solo por fe. ¿Sí? Solo por fe. Y nosotros, cuando dijimos y creímos,
es solo por fe. 3 puntos señala ahí el escritor acerca de este movimiento de raíces hebreas para que podamos entenderlo y no caer, ¿sí? Y no caer nunca en ninguna en ningún movimiento de esta clase, de este tipo, pues, porque pues nos llevarían por otros lados, hermanos. Gracias a Dios, los que estamos aquí, yo creo que estamos bien firmes, ¿sí? Y no va a haber otra corriente que no sea a través de, como dijo el pastor, de la brújula que tenemos, la que nos va a orientar y nos va a dirigir y nos va a llevar por buen camino. Hay 3 puntos, como les decía. Dios nos otorga gracia por medio de la fe. Cristo anuncia salvación a todas las naciones. ¿Sí? Y luego el 3 dice, ¿qué podemos decir los presbiterianos frente a este movimiento de raíces hebreas? Ahorita lo vamos a ver así rapidito, hermanos. Entonces, el número 1, Dios nos otorga gracia por medio de la fe. Ya vimos que en Gálatas 3, del 6 al 9, ¿sí? Se nos dice que es por fe, ¿sí?, que somos bendecidos. Por la fe en Cristo Jesús, nada más. Podemos ver claramente que los de la fe no están ligados a la ley mosaica. ¿Sí? Nosotros para nada estamos en eso. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Él sin saber a dónde iba, sin saber qué distancia iba a recorrer, ¿sí?, él nada más dijo, yo voy. ¿Sí? Yo voy. Y entonces dijo, como en el versículo 8 de ahí de este pasaje de Gálatas, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hay que entender que el pacto de gracia fue establecido desde antes de la fundación del mundo y está a lo largo de toda la escritura, hermanos, desde Abraham hasta Cristo, formando a judíos y gentiles en un solo pueblo. Los del movimiento de raíces hebreas enfatizan la necesidad de regresar a las prácticas judías con adhesión a la ley mosaica. Fíjense lo que hacen ellos. Y que haciendo esto habrá una vida cristiana completa. ¿Sí? Habrá una vida cristiana completa si se hace todo esto. El error en el que ellos están, ¿verdad? Así que ante esta postura de este movimiento, podemos ver nuevamente en este pasaje de Gálatas 3, del 6 al 9, no es por la observancia de la ley, sino por la fe en Cristo. Por eso el apóstol Pablo aclara que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? En la teología reformada, basada esta en el pacto de gracia, afirma que la salvación siempre será, nuestra salvación siempre será, ¿por qué, hermanos? Por gracia, ¿verdad? Mediante la fe, no por obras, ni por afiliación cultural o étnica, las costumbres de los pueblos, ¿sí?, como este movimiento quiere hacer,
¿sí? En sus cultos, ya me imagino. El cuerno shofar sonando ahí y las danzas, alabando a Dios según ellos, así en su doctrina. Y es que la teología reformada, por ahí busqué un pasaje en donde lo encontré, donde, como dice nuestro pastor, en el que lo sabe todo, el Google. Y es que dice ahí que la teología reformada es un sistema de pensamiento teológico que enfatiza la autoridad de las Escrituras. ¿Sí? La autoridad de las Escrituras, la salvación por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo y la soberanía de Dios en todos los asuntos de fe y vida. Bien, hermanos, antes de entrar al punto número 2, ¿algún comentario que tengan al respecto? Le continuamos. Ya va a dar la una. Cristo anuncia salvación a todas las naciones. ¿Cierto o falso, hermanos? Cristo anuncia salvación a todas las naciones. El apóstol Pablo nos dice que la promesa hecha a Abraham incluye la bendición a todas las naciones y no solo para Israel, como este movimiento dice. No solo para Israel, porque dice, en ti serán benditas todas las naciones. Habiendo entonces una iglesia universal, todos unidos en Cristo. Cristo es el todo, hermanos. La teología reformada, como les decía, ve este hecho como la revelación progresiva del pacto de gracia, que culmina en la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, sin necesidad de adoptar la ley mosaica como algo que debemos de tener, ¿sí? Este movimiento enfatiza en la separación de judíos y gentiles, y que al estar bajo la ley es un camino superior para acercarse a Dios. Esta postura va contra el mensaje de Pablo de Gálatas capítulo 3, del 6 al 9. ¿Sí? Porque este movimiento, las raíces hebreas, contradicen la naturaleza universal del pacto de gracia, que llama a todas las naciones ser bendecidas en Cristo únicamente. ¿Sí? Esto independientemente de su trasfondo cultural o étnico. Todos somos bendecidos en Cristo, hermanos. Ahora, punto número 3. ¿Qué podemos decir los presbiterianos frente a este movimiento de raíces hebreas? A ver si se está entendiendo esto. ¿Qué podemos decir nosotros, los presbiterianos, acerca de este movimiento de raíces hebreas? Pues que están mal, ¿no? ¿Sí? No se puede tener una doctrina judía cuando ya hay libertad en Cristo Jesús para todos. ¿Qué podemos decir entonces? Ahí hay muchos casos que pusieron, pero ya para darle un poquito de rapidez a esto, vamos a ver algunos, hermanos. Dice que este movimiento, en este movimiento, raíces hebreas, se encuentran serias inconsistencias. Estas inconsistencias
van en contra de la doctrina del pacto de gracia. A continuación se exponen algunas discrepancias entre el movimiento de raíces hebreas y la teología reformada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Vamos a ver algunos puntos aquí al respecto, hermanos. Vamos a ver el inciso 1. La iglesia de Cristo es universal. En Colosenses 3:11 se nos dice que Cristo es el todo y en todos, hermanos. Colosenses 3:11. En Génesis 12:3, la palabra del Señor indica que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. En Efesios 2:14, ahí dice que Él es nuestra paz, haciendo de ambos pueblos uno solo. No pueden haber muchas corrientes cristianas, hermanos, sino a través de una sola. ¿Y cuál es la sola? La que alaba y adora a Cristo Jesús. ¿Sí? Bien. En Gálatas 3:28 dice que todos somos uno en Cristo. En el punto número 3 dice que ser cristiano no significa abrazar la cultura judía, sino santificar la vida a Cristo. Primera de Pedro 1 del 14 al 16. No lo vamos a leer, hermanos, pero está ahí en el libro. Primera de Pedro 14 al 16. Ahí dice que la palabra indica que sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Sí? Apartados de todo pecado, por ejemplo. En Hebreos 12:14 también es importantísimo ese versículo. En Hebreos 12:14 dice que seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así dice ese versículo, hermanos. ¿Sí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y en Romanos 14, del 3 al 8, ahí dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos, hermanos? Del Señor. Amén. Vemos el punto número 4. Ser judío no es en sí mismo garantía de salvación. ¿Sí? Aunque sea pueblo de Dios, no es garantía, sino solo la fe en Jesucristo. Nada más, no hay otra. Romanos 2 del 28 al 29, ahí dice que ser judío según la carne no garantiza la salvación. Solo la fe en Jesucristo, el Mesías prometido, salva. ¿Sí? Punto 5 dice, la adoración cristiana debe ser en espíritu y en verdad. Juan 4 del 20 al 24, ahí dice, el Señor, estos textos están ahí en el libro, los que tengan el libro. Juan 4 del 20 al 24 dice, el Señor no ve las diferentes culturas. El Señor busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a leer este pasaje, hermanos. Juan 4 del 20 al 24. A ver, alguien por favor que lo lea. Juan capítulo 4, de los versículos 20 al 24 nada más. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Ser verdaderos adoradores de nuestro Dios. Nada de que venga el movimiento de raíces hebreas en nosotros. ¿Sí? Bien. Versículo 6, punto número 6. El Nuevo Testamento es tan sagrado, inspirado y autoritativo como el Antiguo Testamento. ¿Es cierto? ¿Sí? Son los dos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, tienen autoridad. ¿Sí? A través de hay muchos que dicen, ay, es que eso es del Antiguo Testamento. No, todo tiene los dos. El movimiento Raíces Hebreas le da mayor importancia al Antiguo Testamento y menosprecia el Nuevo Testamento, aunque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Toda la Escritura es inspirada por Dios, y en el Nuevo Testamento también hay autoridad, y más, porque en el Nuevo Testamento, ¿quién está? Jesucristo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16, ahí dice que la Escritura es inspirada por nuestro Dios. Punto número 7. El reino de Cristo ya está presente en el mundo por medio de su iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén al respecto de esto, hermanos? Ya vamos a ir a comer. No Es que les dije, el reino de Cristo ya está presente en el mundo por medio de su iglesia. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Ya está en medio de su iglesia. En Efesios capítulo 1, 21 al 23 dice que es la iglesia el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y este es nuestro Señor Jesucristo. El dispensacionalismo y el movimiento de raíces hebreas dicen que habrá un futuro reino terrenal con sede en Jerusalén. Fíjense la creencia que tienen ellos. ¿Sí? Aunque Cristo ya reina, ¿o no, hermanos? Amén. En Mateo 28:18 dice que dijo el Señor Jesucristo ahí, toda potestad me es dada. ¿En dónde? ¿Sí? Toda potestad me es dada. Y el reino ya está con Cristo, ya que Él predicó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así lo decía el Señor Jesús, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Él es nuestro Rey soberano y nosotros su pueblo, hermanos. Primera de Pedro 2:9. Ahí dice que somos un pueblo. Pues somos un pueblo especial, un pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? La iglesia es el templo espiritual de Cristo. Fíjense nada más.
Nosotros los presbiterianos creemos en eso. La iglesia es el templo espiritual de Cristo en el mundo. En Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 5, se nos enseña que somos piedras vivas para formar el templo espiritual para Dios y no esperar la reconstrucción de un templo en Jerusalén. Entonces la iglesia es el verdadero templo de Dios y en ella mora el Espíritu Santo. ¿Sí? Vemos el punto número 10. Ahí dice que Cristo es nuestra gloria, no una conexión con lo judío. ¿Sí? Cristo es nuestra gloria, no una conexión con lo judío, acerca de este movimiento de raíces hebreas. El apóstol rechaza cualquier herencia judía y afirma que su verdadera gloria es Cristo y su justicia, rechazando que como cristianos nuestras raíces culturales o étnicas no son en nosotros, sino en nuestra unión con Cristo. Así que las prácticas judías, según este movimiento de raíces hebreas, para agradar a Dios, esto contradice la suficiencia de Cristo y su obra redentora. Ahora, para ir concluyendo, hermanos, este movimiento, al insistir en las prácticas judías, corre el riesgo de minimizar la suficiencia de Cristo y su obra de redentora. ¿Sí? Cristo es el cumplimiento del pacto de gracia. Cristo es el cumplimiento del pacto de gracia. Este movimiento con sus creencias provocan desvío del evangelio. El movimiento de raíces hebreas. En Efesios capítulo 2, 16 y 18 nos recuerda que hay un solo cuerpo. Tener acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, el llamado de Cristo es proclamar, el llamado de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? El de proclamar el evangelio. Eso nos los deja a todos, hermanos. Como decía yo la otra vez, no necesariamente aquí que estamos, sino en donde nos encontremos. Hay que proclamar el evangelio, que nuestra plática finalmente llegue a hablar de Cristo a las personas, en donde quiera que nos encontremos. Entonces, en Mateo 28, 19 encontramos esto de, por tanto, dice ahí, id y prediquen el evangelio de Cristo. Porque en Cristo la salvación es para todos los pueblos, sin distinción de raza, como en este caso la raza judía que proclama este movimiento, perdón, este movimiento de razas, de raíces hebreas. Porque Cristo, hermanos, es el todo y en todos. Esto está en Colosenses 3, versículo 11. Porque todo es a la luz de la santa palabra. Y de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11, 36. ¿Algún comentario al respecto hasta aquí, hermanos? Mi hermano Alberto. Pues así como
como esta doctrina que nos está mostrando, ¿verdad? Hay muchas, y muchas son agradables. A veces hasta nosotros mismos nos contagiamos, porque pues hemos dicho en muchas ocasiones shalom, para decirles sea la paz contigo, o buenos días, como dijo. A veces decimos Yeshua, también le decimos Yeshua. Inclusive algunos cristianos también le ponen el nombre a sus hijos, Yeshua. Bueno, observamos danzas en las iglesias, vemos algunos objetos. Bueno, todo eso no, dice uno, está mal, porque sabemos que no todos tenemos la única manera de adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Que no somos poseedores de esa verdad. Sin embargo, lo que usted manifiesta es muy cierto, que nunca perdamos de vista a Cristo. Eso es importantísimo. Y podrá haber muchas doctrinas, pero si una doctrina me niega a Cristo, aléjate de ella, ¿verdad? El que imites algo, bueno, somos humanos y muchas veces somos repetitivos y a veces no nos vamos al trasfondo o satanizamos mucho las cosas, porque ya ve el conflicto que tenía Pablo con Pedro con respecto a su actuación con gentiles y con cristianos, siempre había. Y nos hablaron de que no seamos piedra de tropiezo. Si lo que estamos haciendo, aunque sea muy agradable, es tropiezo para mi hermano débil en su fe, no lo hago. Porque estamos admirando un acto de unos indios voladores alrededor de un palo. Pues uno lo ve como cultura, nada más. Sin embargo, su trasfondo es que es un rito dirigido al dios Sol, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros debemos de cuidar, que nuestra interpretación sea ajena, que no se mezcle, que no perdamos de vista a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Gracias, hermano. ¿Algún otro comentario al respecto, hermanos? Ya para irnos a la comida. Bien, pues lo que dice mi hermano Alberto es muy cierto, ¿verdad? Nuestra mirada siempre será Cristo en nosotros, ¿sí? Si vemos otra corriente por ahí que no es, entonces pues nos alejamos y ya, nada más. Bien, vamos a terminar, hermanos, orando a nuestro Dios y para pasar a la comida pasamos a la comida para festejar a nuestras mamás de la iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos encontramos firmes, Señor, en ti, a través de la presencia, Señor, de tu Espíritu, Señor, sabiendo, Padre, que somos cristianos, Padre Santo, porque solo Cristo es en nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, te damos, porque así lo entendemos cada uno de nosotros. Y no permitas, Padre, que ninguna corriente adversaria a nuestra corriente que es en Cristo Jesús nos anime a seguirla, sino seguir, Señor, sino seguir a Cristo, Padre, siempre en nuestra vida. Gracias te damos, buen Dios, y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Vamos a ausentarnos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con tu paz a nuestros hogares, a nuestros trabajos, en donde quiera que nos encontremos, Padre. Y como dijo tu santo Hijo, Señor, aquí en la tierra, vayan y prediquen el santo evangelio a las personas, a las naciones. Gracias, oh Dios, por todo lo que eres y harás en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.